En este vídeo vamos a ver cómo crear un currículum vitae. Por un lado, como material complementario al vídeo, tenemos el documento Cómo crear un currículum vitae que os he mandado por correo electrónico. Las personas que no lo hayáis encontrado, quienes tienen un correo Gmail, aparece dentro del correo abajo del todo. Aquí tendréis el documento. Y quienes tienen un Hotmail, el documento aparece aquí, arriba del todo. Por tanto, a partir del vídeo se puede trabajar también con el otro documento. El otro documento es más extenso y más explicativo y en este caso vamos a resumir ese documento. Por un lado, debemos saber qué es un currículum vitae y qué debe contener. La definición de currículum vitae es un documento que refleja de forma clara y concisa la trayectoria profesional de una persona. Además, es una de las mayores herramientas que se utilizan en el proceso de la búsqueda de empleo y debe estar adaptado al puesto de trabajo al que se opta. Un buen currículum es difícil de conseguir, se requiere mucho trabajo y esfuerzo y en ocasiones para muchas personas un poco de ayuda profesional. Por eso, en este caso, estáis viendo un vídeo que os enseñe a realizar un currículum. También tenemos el servicio de inclusión social y laboral de La Rueda, donde de manera presencial o ahora durante esta época de manera telefónica estamos elaborando esos currículum, modificando los currículum que nos enviáis y dando una vuelta a toda esa información que nos pasáis. Debemos tener claro que no existe un currículum vitae que sea mejor ni perfecto. No hay ningún currículum que te asegure que vas a conseguir ese puesto de trabajo. Es más, con el mismo currículum puede que a un puesto de trabajo sí que te llamen para una entrevista y para otro no. Solo hay un modelo ganador, el que nos ayuda a conseguir una entrevista. Y esto va a depender, por un lado, de qué contemos, por otro lado, de cómo lo contemos y finalmente de cómo reflejemos nuestra marca personal. Al final, cada persona tenemos nuestra trayectoria profesional, personal y nos ha hecho estar donde estamos y buscar el tipo de empleo que estamos buscando actualmente, por los motivos que sean. Entonces, debemos saber que en base a ese puesto que buscamos, qué es lo que queremos contar nuestro, cómo lo vamos a contar y cómo reflejemos esa marca personal, eso que nosotros podemos dar. ¿Qué debe contener un currículum vitae? Para que sea más correcto, ya hemos dicho que no está el mail perfecto, pero para que sea lo más correcto posible tiene que tener las siguientes características: datos personales, formación académica, experiencia laboral, formación complementaria, idiomas, programas estadísticos de informática, otros datos de interés como carnet de conducir, coche propio, la disponibilidad horaria, la posibilidad de incorporación inmediata. Y hay que tener claro que debe ser breve y claro, que toda la información que demos sea lo más clara posible y sea breve. Además, tenemos que utilizar frases cortas y fáciles de leer, debe estar bien organizado, tenemos que tener cuidado con la ortografía, la gramática y los signos de puntuación, tiene que estar presentado en un papel de buena calidad, a tamaño DIN A4, tamaño folio, escribir por una sola cara, los márgenes correctos y destacar la negrita de las cosas más importantes. No lleva firma, si se considera se puede añadir la fecha actual. Si se considera también se puede incluir una foto reciente a color, que se nos reconozca. Y es importante no mentir. Si algo no tenemos, idiomas, formación, experiencia laboral, si no lo tenemos no mentamos. No mentamos porque al final se acaban dando cuenta los empleadores y las empleadoras de que hemos mentido. ¿Qué aspectos generales debe tener un currículum vitae? Porque tan importante es la redacción como la presentación. Debe ser veraz, breve, personal, comprensible, claro, fácil de leer y no debe tener faltas de ortografía.
El tipo de letra, pues recomendamos Times New Roman, Arial, Verdana o parecidas, letras que se puedan leer bien y con facilidad. El tamaño de la letra, 12 o 10, dependiendo de la cantidad de cosas que pongamos, pues se puede reducir o se puede aumentar hasta 12 para que no quede la hoja muy vacía. Los colores, máximo 2. Se puede jugar un poco con los colores, pero demasiados colores carga. Los títulos que estén distinguidos, los títulos de los diferentes apartados que estén distinguidos y se vean bien, porque si la persona que va a recibir ese currículum solo quiere ver un apartado, que lo tenga fácil. Hay que ponérselo fácil. Los márgenes, es aconsejable dejar los márgenes que el documento trae preestablecidos, pero sí que es cierto que se puede variar un poco, pero tiene que haber márgenes, porque si no es un papel lleno de palabras, lleno de información y visualmente no queda bien. Hay que estructurar la información en bloques homogéneos. Utilizando esos títulos que comentábamos antes, pues se pueden ir haciendo diferentes bloques. Y es aconsejable una sola hoja. Una sola hoja porque a veces leer una sola hoja ya es complicado, mirar una hoja cuando recibes un montón de currículums, pues si encima hay más de una hoja, no se lee. Evita toda información superflua para el puesto y no debe interesarte decir todo lo que sabes, sino saber decir lo justo y lo que es interesante. Puedes saber un montón, puedes tener un montón de experiencia, lo que sea, pero si para el puesto no es necesario, no se añade. Si vamos a enviar el currículum por correo electrónico, lo aconsejable es que nuestro currículum esté en formato PDF, nunca en Word. Se envía en PDF. ¿Datos que debe contener? Pues por un lado, los datos de contacto, nuestros datos de contacto, comprobar que estén bien puestos, sobre todo el número de teléfono, el número de móvil, porque si ponemos un número de móvil y cambiamos un número, ya no nos van a llamar, no van a poder contactar. Dentro de los datos de contacto indicar el nombre y apellidos, el teléfono o teléfonos, la dirección de email y si se considera las redes sociales. Las redes sociales, si son redes sociales laborables, o sea, si se ponen cosas de empleo. Si se pone información personal, no es aconsejable ponerlas. La fotografía. Hay personas que la ponen y personas que no. Si se decide poner, yo soy partidaria de ponerla para que se acuerden de la cara, pero si se decide poner, que se ponga una actual y en color y que se nos distinga bien y que se nos reconozca. ¿Qué más datos debe contener? La experiencia laboral o profesional, y en este apartado se indica los puestos de trabajo, el nombre de la empresa, la fecha de inicio o finalización o el tiempo total. Se puede poner desde enero de 2019 hasta febrero de 2020 o se puede poner 13 meses. Vale. Y las funciones principales desempeñadas. Pues, ¿qué has hecho en ese trabajo, en ese puesto? Por otro lado, la formación, que como veis hay formación académica y formación complementaria. La formación académica, indicar la titulación, el centro y el periodo. En la formación complementaria, indicar el curso, el centro, la fecha de realización y las horas lectivas. La diferencia entre formación académica y formación complementaria es que la académica son aquellas que nos dan titulaciones. El graduado escolar, una carrera universitaria, algo que ese tipo de formaciones. La formación complementaria son cursos complementarios que hacemos a todo eso. Pues curso de atención sociosanitaria. ¿Dónde lo has realizado? La fecha en que lo has realizado y cuántas horas se han realizado. Otros datos de interés en este apartado se añadirían los idiomas y cualquier otro tipo de información adicional que habíamos comentado antes. Pues vehículo propio, carnet de conducir, disponibilidad inmediata. En este caso, en este modelo,
La incorporación inmediata, en vez de añadirla aquí abajo, si comprobáis, está arriba, debajo de la fotografía, para que se vea más claramente. Y al lado de eso también está puesto el carnet de conducir, vehículo propio y movilidad geográfica. Este tipo de información, si el currículum se va a mandar a una oferta concreta, pues imaginaros, por ejemplo, en la oferta se valora la contratación de personas con discapacidad. Si yo tengo discapacidad, en lugar de ponerlo abajo del todo, lo pondré arriba para que se vea. Tengo discapacidad del tanto por ciento porque veo que es un plus que me va a sumar en esa oferta. Igual, para otro tipo de empleos, esa información de momento, mientras se envía el currículum, no es tan importante porque no se valora para el puesto, pues lo puedo añadir debajo. Entonces yo ya valoro dónde me toca la información. Formatos y tipos de currículum. ¿Qué formatos existen? En un currículum viven dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal es la que contamos y la no verbal es todo lo demás. Existen componentes que no son las palabras escritas, sino el formato y la presentación, que también pueden influir en la decisión para realizar una entrevista. Pues a lo mejor, igual para una oferta se envían 30 currículums y uno de ellos es el mío. Igual los otros 29 son todos iguales, el mismo formato, la misma manera de enviarlos y el mío es diferente. Y eso hace que llame la atención de la persona que me va a entrevistar y a lo mejor simplemente por el hecho de que el mío sea diferente me hace una entrevista. Y al final el objetivo que buscamos con el currículum es hacer una entrevista, que nos llamen para una entrevista para que nos puedan contratar en ese puesto. El formato puede variar en muchas ocasiones en función de dónde vayas a entregarlo y qué tipo de trabajo estés solicitando. Es verdad que hay currículums muy modernos que para cierto tipo de trabajos no es recomendable enviarlos. Y otros, que el currículum tradicional, que ahora vamos a ver qué tipos existen, pues a lo mejor es demasiado tradicional para enviarlo. Tipos de currículum. Puedes utilizar un tipo u otro de los tipos de currículum que hoy te vamos a explicar según cuál sea la información que quieras poner de relieve y cuál sea la experiencia que tengas para poder destacar. Yo te voy a explicar qué tipos de currículums hay y en función de tus características puedes decidir si hacer uno u otro. Hay muchas opciones para elaborar un buen currículum, desde aplicaciones, existen aplicaciones móvil, aplicaciones del ordenador, páginas web donde solo tienes que añadir tus datos y el resto de información que te vayan pidiendo a plantillas gratuitas para descargar hasta empezar de cero por tu cuenta. Elige el que te represente, apórtale tu estilo personal y haz que resulte interesante. Lo que te decía, dependiendo de tus características, coge el formato y el tipo que a ti más te interese, amóldalo a tus características y haz que para la persona que lo va a leer resulte interesante. Ten en cuenta que la persona que lo recibe posiblemente no te conozca. Entonces, en base a eso, haz que esa persona se interese por ti. El primer tipo de currículum es el currículum para trabajar en Europa. Se llama currículum Europass. En este caso, no lo voy a explicar, lo tenéis en el documento, en el dossier que os he dicho antes, que tenéis en el correo, y ahí podéis leerlo, mirarlo y preguntar todo el tipo de dudas que tengáis. No lo voy a explicar porque no es el caso, no estáis interesadas en ese las personas que habéis solicitado, que estáis solicitando este tipo de curso. Luego está el videocurrículum vitae. El videocurrículum vitae son vídeos de currículums, que vamos a poner alguno. Vamos a poner, por ejemplo, este. De todas formas, en el documento, en el dossier, en el último apartado, tenéis un apartado de documentación complementaria donde tenéis otros vídeos y otros ejemplos para que podáis ver.
es uno de los ejemplos. Tenéis más ejemplos como os decía, o podéis buscar más ejemplos por vuestra cuenta. Seguimos. Otro tipo de currículum es el currículum vitae online. Son perfiles online de páginas web o aplicaciones móviles, también la entrega por correo electrónico y los formularios en páginas web. Hay empresas que tienen, en vez de enviar el currículum del formato que hayamos hecho nosotros, tienen su propio formulario para rellenarlo. Y también hay de los buscadores de empleo. Pues aquí tenéis algún ejemplo de esos buscadores de empleo. Es importante revisar el currículum social. ¿Qué es esto del currículum social? Son nuestras redes sociales. Hay empleadores y empleadoras que revisan nuestras redes sociales a ver qué tipo de información compartimos. Como os decía antes, en el currículum se pueden añadir nuestras redes sociales si las utilizamos con temas laborales. Pero aún así también nos pueden mirar nuestras redes sociales. Entonces es importante que revisemos nuestra privacidad, qué es lo que pueden ver los demás, qué es lo que podría ver un empleador. Pues en este caso Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, cualquier tipo de red social que pueda, cualquier tipo de información que pueda hacernos perder un empleo, cualquier tipo de cosa que hayamos compartido, que hayamos escrito, debemos tenerlo en cuenta. Y el currículum vitae clásico, el currículum en papel de toda la vida. Se realiza, se modifica y se revisa en formato Word y, como os he dicho antes, se guarda, se revisa de nuevo y se envía y se imprime en formato PDF. Esto es importante porque a veces en Word ordenamos las cosas y lo recibe otra persona en su ordenador y se le desordena al tener un formato de Word diferente. También puede pasar que tenga una versión anterior y no pueda abrir el nuestro. Sin embargo, si lo mandamos por PDF, lo va a poder abrir en cualquier ordenador. Se va a poder abrir en cualquier ordenador. Dentro de estos currículums está el currículum general, el currículum que todo el mundo conocemos, este. Otro tipo es el currículum funcional. El currículum funcional pone la experiencia profesional por temas. Si en mi caso he trabajado en diferentes temas, pues como pone en este ejemplo, en la hostelería, en el comercio, en limpieza, en cuidados, pues puedo utilizar este tipo de currículum porque puedo diferenciar mi experiencia en diferentes bloques. Si he trabajado en menos cosas, a lo mejor no es mi tipo de currículum ideal. Otro tipo de currículum es el currículum cronológico. Este currículum marca la experiencia profesional de lo más antiguo a lo más nuevo. Pues pone, lo primero, mi primera experiencia laboral. Pues en el año que fue y la primera. La siguiente, en el siguiente año, y lo va colocando por años. De lo más antiguo y va subiendo y al final de todo se va rellenando lo nuevo que voy haciendo. La ventaja de este tipo de currículum es que resalta la evolución de la trayectoria. Se entiende que nuestro primer empleo es un tipo de empleo al que después vamos a ir mejorando. El inconveniente de este tipo de currículum es que se pueden ver los periodos en actividad profesional. Puede que mi primer trabajo lo tuviese hace muchos años, que después he estado un tiempo parada por lo que sea, y vuelvo a retomar mi empleo, mi empleabilidad, vuelvo a retomar el trabajar y tengo en ese espacio de tiempo un periodo sin haber trabajado, sin haber estado empleada y se ve reflejado. Por otro lado está el currículum cronológico inverso y este consiste en ordenar cronológicamente como ha pasado anterior, pero a la inversa, de lo más actual a lo más antiguo, que lo primero que aparezca sea lo último, en lo que estoy trabajando actualmente o en lo último que he trabajado, y de ahí vaya bajando a lo primero. La ventaja de este tipo de currículum es que resalta las experiencias recientes, porque lo primero que está arriba del todo de cada experiencia es lo último, lo más actual y lo último que he hecho. El inconveniente, pues lo mismo, para las personas que han pasado largos periodos desempleadas y para quien cambia de trabajo con frecuencia, pues a lo mejor el que te ponga ahí, si llevas muchos años o mucho tiempo, pues
se ve bien, pero si llevas un mes, pues poner de enero del 2020 a febrero del 2020 o de febrero de 2020 a la actualidad, queda como lleva poquito tiempo. Y otro tipo de currículum es el currículum combinado o mixto. Este currículum consiste en mezclar los dos que os acabo de explicar, por un lado el funcional y por otro lado el cronológico. En este caso, pues el funcional, pongo todas mis experiencias, dependiente de productos frescos, operario industrial, empleado de almacén, camarera, y dentro de eso voy poniéndolo cronológicamente. Puede ser cronológica inversa también. Cada quien decide cómo ponerlo. En este caso está cronológico, pero podría ser, no, está cronológico inverso y podría ser cronológico. Otro tipo de currículum es el currículum creativo. Lo aconsejable sería realizar en un primer momento un currículum clásico de los que acabamos de ver y posteriormente recoger la información más acorde al puesto en un currículum creativo. Hacerlo de manera adecuada lleva su tiempo. Es importante saber qué información queremos poner. Entonces, es complicado hacer un currículum creativo partiendo de cero. Por eso es importante primero tener un currículum tradicional, un currículum igual que el videocurrículum. Para hacer un videocurrículum tenemos que tener recogida toda la información. Por eso es importante quizá primero hacer un currículum tradicional y en base a ese ir amoldando a cualquier otro tipo de currículum. Lleva su tiempo. Hacerlo bien lleva su tiempo. Claro que lleva su tiempo, pero merece la pena. Intenta esquematizar y hacerlo visual tanto como sea posible utilizando viñetas, imágenes, etc. Toda esa información que tenemos en un currículum tradicional escrito a letra, intentar que sea lo más visual posible. Hay que utilizar la creatividad, hay que innovar, tener ideas, fijarse en los detalles y ser original. Tu currículum debe ser personal. Elige la mejor opción según tus características y emplea tiempo para que quede perfecto. Es la clave para hacerte a conocer. No olvides tenerlo actualizado. Es importante que cada vez que tengamos un nuevo empleo, un nuevo curso, cualquier tipo de información que ahora me he sacado el carnet y no lo tenía, actualizarlo. Mandarlo actualizado. Que he cambiado mi imagen porque ahora tengo el pelo corto y antes lo llevaba largo, pues cambiar también la foto. Todo este tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta. ¿Y qué pasa si no te contratan? Si tú te elaboras un buen currículum, ya no puedes mejorar nada porque está perfecto el currículum. ¿Qué pasa si no te contratan? ¿Debes perder la esperanza? No, no se debe perder la esperanza nunca. ¿Seguir intentándolo? Pues sí. Hay que tener en cuenta que lo normal es que los departamentos de recursos humanos inserten tu currículum en una base de datos que pueden usar en el futuro. Mañana se puede abrir una posición para la cual encajas perfectamente. Ese currículum quedará guardado y quizá en algún momento te llamen. Y si no, se puede insistir. Si realmente te interesa trabajar en esa empresa, trabajar en ese puesto, se puede seguir insistiendo. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Hay que tener en cuenta esto. Como os he dicho, en el documento, en el dossier adjunto, en el que tenéis en el correo, tenéis mucha más información de todo este tipo, con más ejemplos, con más detalles, todo más explicado. Así que cualquier duda que tengáis respecto al vídeo o respecto al propio documento, no dudéis en decírnoslo. También tenéis información complementaria, documentación complementaria en el último apartado. Y hasta aquí es todo el vídeo. Os pedimos que por favor rellenéis la encuesta de satisfacción. Inclusive a la hora de mandar un currículum vitae a una empresa, es aconsejable enviarlo con una carta de presentación. Podéis inscribiros y podéis realizar la formación, carta de presentación, cómo realizar una carta de presentación en el mismo formulario como vais a habéis inscrito en este curso. Por último, como tarea para que hagáis,
os animo a que realicéis un currículum del tipo de los tipos que os he explicado, del que mejor os venga, y que nos lo enviéis para poder revisarlo, para ir haciendo un feedback de esas pequeñas cositas que podemos aconsejaros para modificar y para mejorar. Cuando tengáis ese currículum, esa pequeña tarea, para también entender que lo habéis realizado adecuadamente y habéis comprendido el vídeo y la formación, nos lo enviáis por correo electrónico a empleo@laruedaburgos.org. empleo@laruedaburgos.org. En el correo puedes realizar esta tarea a modo de prueba realizando tu currículum vitae y después enviándonoslo de la siguiente manera. En tu correo electrónico pinchas en redactar, maximizamos, hacemos más grande el correo de esta flechita de aquí y empezamos escribiendo en asunto: tarea, formación online, cómo crear un currículum vitae. En el texto del mensaje escribes: buenos días, soy Inseas y estoy haciendo la tarea del curso. Envío adjunto mi currículum vitae. Un saludo y firmas el correo. Para adjuntar el currículum vitae, pinchas en el clip de aquí abajo y buscas tu currículum vitae en formato PDF, como hemos hablado. Como destinatario escribes empleo@laruedaburgos.org y pinchas a enviar. En este caso, date cuenta que el nombre del documento se llama Curriculum Vitae y el nombre. Es importante tener en cuenta qué nombre tiene el documento. Cuando lo recibamos, lo comprobaremos y te responderemos indicando que lo has mandado de manera adecuada, y de esta manera también sabremos que has realizado el curso para poder enviarte otros cursos que hayas solicitado. Por otro lado, si has solicitado nuevas formaciones, te las seguiremos enviando. Recuerda que para nosotros es importante que realices la encuesta de satisfacción que tienes tanto en el correo que te hemos enviado como en la descripción del vídeo de YouTube. En la descripción de abajo del vídeo que has visto tienes tanto la encuesta de satisfacción como el formulario por si nuevas formaciones online. Realices la formación de cómo realizar una carta de presentación, inclusive si no sabes también que realices la formación cómo enviar un currículum por correo electrónico y cómo enviar un currículum por correo electrónico desde el móvil, ya que estas tres indicaciones, tanto el currículum como la carta de presentación como cómo enviarlo, son importantes a la hora de enviar un currículum a través de correo, a través del correo electrónico, a través del email. Respecto al currículum, este es el documento que lo verás en tu correo. Y respecto al currículum, ten en cuenta que el orden de lo que quieras destacar depende de tus características. Los ejemplos que yo he puesto son ejemplos que, como él dice, puedes sacar de ahí información, pero lo ideal es no copiarlos tal cual están. Por ejemplo,
En este caso están los datos principales arriba, la formación académica, la formación complementaria, toda la parte de formación, la experiencia laboral y otros datos de interés. Si tu formación no es excesiva, quizá es recomendable que la formación vaya en la parte de abajo y la experiencia laboral lo primero si es que tienes más experiencia. Entonces, dependiendo, o al revés, si todavía estás buscando tu primer empleo y experiencia tienes poquita, igual lo que te gusta resaltar, lo que necesitas resaltar es tu formación. Pues dependiendo de las características de cada persona, debe resaltar una cosa u otra. Y esto es todo. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier tipo de información que necesitéis complementaria a todo esto, no dudéis en escribirnos al correo empleo@laruedaburgos.org. Y recordad, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Y ese primer paso ya lo has dado. Así que continúa al camino.